A mí me han dicho que use el chaleco. Ustedes son mi chaleco antibalas. Que vengan los capos del narco. Que vengan los sicarios. Aquí estoy yo. ¿Quién era Fernando Villavicencio? ¿Qué prometía al pueblo ecuatoriano? ¿Por qué Ecuador se encuentra en esta situación? ¿Cómo el crimen organizado ha avanzado tanto? Y sobre todo, ¿cuán cerca está el Perú a parecerse a Ecuador? Aquí te lo contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Comencemos. No hay prueba más gráfica del avance de la criminalidad en Ecuador que el atentado contra el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Un hombre de 59 años, sindicalista, periodista, asambleísta del Congreso, con un claro enfoque de lucha contra la corrupción, enemigo declarado además del expresidente Rafael Correa y de las bandas de crimen organizado, en especial del narcotráfico. ¿Qué ha ocurrido con Fernando Villavicencio y cómo su historia se enlaza con la grave situación que vive en este momento el vecino país del norte? Bueno, vamos a tratar de explicarlo, sobre todo de quién es Fernando Villavicencio y qué es lo que está ocurriendo en este momento en el Ecuador. Como habíamos dicho, Fernando Villavicencio tenía 59 años y era un asambleísta. Tenía 2 años en el Parlamento de Ecuador. Se hizo conocido como un periodista de investigación en el país del norte por sus tenaces investigaciones en contra de la corrupción política, en contra de la corrupción empresarial y en específico en contra del narcotráfico. Tenía la aspiración de llegar a la presidencia. Tenía la convicción de luchar contra la corrupción. Era un enemigo declarado del correísmo. De hecho, fue perseguido por Rafael Correa durante su gobierno al punto que tuvo que asilarse en nuestro país e incluso esconderse en la selva en la Amazonía ecuatoriana con comunidades nativas. Debutó políticamente como dirigente de la Coordinadora de Movimientos Sociales afiliada al movimiento Pachacutic, una organización indigenista de izquierda. Fernando Villavicencio publicó más de 260 investigaciones, en especial contra el expresidente Rafael Correa. Un caso muy sonado en el Ecuador fue el de Petrochina Limited, que involucraba justamente al gobierno correísta con la empresa petrolera China. Villavicencio denunció una discrepancia considerable entre el precio real del mercado y el precio que facturó Petroecuador en ese momento, con un monto que superó los 2.200 millones en sobreprecios, uno de los mayores escándalos de corrupción en toda la historia del Ecuador. Como habíamos dicho, Villavicencio fue perseguido duramente por el gobierno de Rafael Correa. Él denunció otro caso muy sonado en Ecuador, el caso Arroz Verde, luego llamado por la Fiscalía el caso Sobornos 2012-2016, que involucraba directamente a funcionarios del gobierno del correísmo. Villavicencio ya había enfrentado amenazas contra su vida directamente. Ojo, en el 2014 su casa fue allanada, una camioneta disparó 4 veces contra su puerta y hubo una explosión de 4 dispositivos en la puerta de su propia entrada. El periodista y candidato presidencial había reportado intimidaciones del líder de los Choneros, una banda criminal ecuatoriana con nexos con el violento grupo narco mexicano El Cártel de Sinaloa. Esto ocurrió este año. Ojo, Villavicencio no tenía temor de enfrentarse a los cárteles de narcotráfico colombianos y mexicanos, y lo decía abiertamente. Decía que Ecuador se estaba convirtiendo en un narcoestado, que eso estaba ocurriendo a vista y paciencia de las autoridades, y no solamente a vista y paciencia de las autoridades, sino con la complicidad de los políticos ecuatorianos. Pero esos son solo algunos antecedentes de quién era Fernando Villavicencio, este candidato a la presidencia del Ecuador que decididamente había declarado la guerra al narcotráfico, al crimen organizado, a la minería ilegal, a los políticos corruptos, y lo pagó caro. Lo pagó con su vida. Pero ¿cuál es el contexto en medio de todo esto? ¿Qué es lo que está viviendo Ecuador? Hoy por hoy, uno de los países más violentos y más inseguros en toda América Latina. Pero lamentablemente Ecuador llega así a las urnas este 20 de agosto, que se celebrarán las elecciones presidenciales, en medio del asesinato de uno de los favoritos a ocupar justamente la silla presidencial en Ecuador y reemplazar al presidente Guillermo Lasso. Dicho sea de paso, Villavicencio criticaba duramente la laxitud que tenía Lasso para luchar contra la criminalidad, contra la extorsión, contra la corrupción durante su gobierno. Es decir, Villavicencio le había declarado directamente la guerra justamente a estas organizaciones y señalado que cuando él llega al poder iba a tomar todas las acciones para enfrentarlos de manera frontal.
Y es que, a ver, el atentado a Villavicencio ha cerrado definitivamente la campaña electoral hasta el 20 de agosto. La mayoría de candidatos ya ha cerrado su campaña y lo que toca hoy por hoy, en estos casi 10 días que le quedan a la población ecuatoriana, es la reflexión. Es la reflexión de hacia dónde va su sociedad. Una sociedad que se vuelve cada vez más violenta y una sociedad donde lamentablemente la corrupción en la clase política no permite justamente detener ese nivel de criminalidad. Una nación que hasta hace poco era considerada pacífica en Sudamérica, pero que lamentablemente en los últimos años ha dado un vuelco terrible y un vuelco que lamentablemente está generando demasiadas muertes en el Ecuador. A ver, motines carcelarios, ataques a la prensa, asesinatos a políticos y más de 500,000 de presos muertos solo desde el 2021. Pero ¿cuál es la razón del aumento de la criminalidad en el Ecuador? Según la mayoría de expertos, esto tiene que ver con algo que en América Latina y sobre todo en el Perú conocemos: el narcotráfico, la droga, el pase de cocaína. Ecuador se ha convertido en una ruta de tránsito clave justamente para los cárteles mexicanos y colombianos. Y el crimen organizado, el narcotráfico, ha tomado por asalto justamente al país, ha tomado y capturado a gran parte de la clase política ecuatoriana, y esto explica de alguna manera por qué los índices de criminalidad se han disparado en el país del norte. Para hacernos una idea, en Guayaquil los asesinatos se han incrementado un 65%. Un 65% en los primeros meses del 2023 respecto a lo que se tenía solo el año pasado, solo en el 2022. Estamos hablando de que ya la peligrosidad en Guayaquil ha superado de lejos a Ciudad de Juárez en México. México controlada, golpeada también por el narcotráfico. Entonces ahí vemos cómo esto se ha convertido en un problema de seguridad nacional hoy por hoy en el Ecuador. Pero el descontrol es absoluto, tanto en las calles de Ecuador como dentro de las propias cárceles. El pasado 23 de julio, un motín en el principal centro penitenciario de Guayaquil dejó más de 30 muertos. Con ello, el número de reos fallecidos en las cárceles de Ecuador ya llega o ya supera los 500. A ver, el gobierno de Guillermo Lasso ya había tomado una serie de medidas, como acá en el Perú se habían tomado una serie de estados de emergencia o estados de excepción, como se conocen en el Ecuador. Sin embargo, valgan verdades, como ocurre en el Perú, estos no han funcionado. Claro, sale el ejército a tratar de controlar las calles, el ejército ingresa a las cárceles ecuatorianas para tratar de controlar los motines, pero no pasa nada. El crimen organizado sigue muy organizado y sigue muy operativo. ¿Y por qué? Por la corrupción, por ese cáncer que lamentablemente afecta a los gobiernos de América Latina en general. La corrupción que tiene comprados son la policía, al ejército, a los políticos, a la fiscalía, al poder judicial, y que le permite justamente seguir operando sin problemas y creciendo y dándose el lujo de asesinar a políticos, dándose el lujo no solo de asesinar a candidatos a la presidencia de la República, como el caso de Fernando Villavicencio, sino incluso a alcaldes o candidatos a alcaldes. A ver, dada la cercanía de las elecciones del 20 de agosto, evidentemente todos los candidatos están prometiendo una serie de medidas de mano dura, de golpear al crimen organizado, de no permitir que la criminalidad siga avanzando. Es más, el estilo Bukele de El Salvador pareciera ser la copia o el modelo que quieren seguir algunos candidatos. Sin embargo, ¿son las respuestas que necesita Ecuador en este momento? ¿O la respuesta tendría que ser luchar contra la corrupción que lamentablemente se ha enquistado en el país del norte? Que ya estaba, es verdad, pero que hoy por hoy, sumado con el narcotráfico, ha generado esta ola de violencia que se vive en el país del norte. El propio fallecido Fernando Villavicencio, durante la campaña, prometió luchar de manera frontal justamente contra el crimen, contra el narcotráfico, contra los cárteles colombianos y mexicanos que se habían apoderado del Ecuador. Sin embargo, pues ahí hemos visto la respuesta justamente de la criminalidad sobre estas propuestas que tenía el candidato. Pero a ver, el aumento de la violencia tiene que ver mucho con las campañas electorales, donde se exacerba la tensión y la polarización. No es por nada que en febrero de este año, cuando se celebraron elecciones municipales y regionales, 3 candidatos a alcaldes fueron asesinados también por el crimen organizado y, ojo, otros 7 sufrieron atentados. Antes de Villavicencio, la última víctima mortal había sido Agustín Intriago, un alcalde popular de la ciudad costera de Manta, que fue reelegido el pasado febrero por Mejor Ciudad, un partido político local con el 61% de los votos según Reuters. El pasado 23 de julio, el mismo día del motín de la penitenciaría del Litoral,
recibió un disparo mientras acudía a un evento deportivo en su barrio. El 16 de julio, semanas antes, había sido asesinado Raider Sánchez, candidato al Parlamento ecuatoriano. Esa es la situación que viven los políticos en este momento en el Ecuador. Atentados, amenazas, asesinatos para aquellos que deciden luchar o que buscan luchar verdaderamente contra el crimen, contra el narcotráfico, contra la minería ilegal, contra la extorsión, contra el tráfico de personas, contra todo lo que signifique la violencia, la criminalidad en este país. Y la pregunta es, ¿qué está pasando en el Perú? Estamos llegando a esa situación para mí de sorpresa que en nuestro país la criminalidad, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y otras organizaciones criminales operan a sus anchas. Y no es sorpresa para nadie que tienen comprados o captados a alcaldes, gobernadores regionales, congresistas de la República. Están en la política, no de ahora, de hace décadas. Y lo vamos viendo con los escándalos de corrupción que salen y salen y salen. No hemos llegado, es verdad, a ese nivel de violencia todavía, pero estamos muy cerca de eso. Basta ver o abrir los periódicos cualquier día, prender la radio cualquier día, prender la televisión cualquier día y lo que vamos a ver en las calles, en las pantallas, en los periódicos, en las radios, es lo mismo. Es acribillamiento, extorsión, asesinato, delincuencia, violencia. La pregunta es, ¿cuán cerca estamos de Ecuador en este momento? ¿Cuán cerca está la política peruana de convertirse justamente en un campo de batalla donde lo que prima no es el bien común, donde lo que prima son los intereses particulares y no de grupos necesariamente legales, sino del crimen organizado, de la delincuencia? Bueno, son preguntas que esperemos no tengamos que responder muy pronto.